Muy buenos días, hola amigas y oyentes de la página de Educación Bíblica Mujer, ¿cómo están? Espero que tengan un hermoso jueves en el día de hoy y vamos a compartir el devocional de hoy, del día jueves, basado en 2 Timoteo, capítulo 3. Y vamos a comenzar leyendo, vamos a leer unos cuantos versículos y vamos a hacer después una breve explicación, ¿no?, sobre esto. Vamos a comenzar así en 2 Timoteo capítulo 3 a partir del versículo 1 y dice así la palabra de Dios. También debes saber esto, le escribía el apóstol Pablo a su gran amado discípulo Timoteo, le dice así, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le aconsejaba el apóstol a su discípulo. Y en el versículo 8 pasamos, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y en el versículo, vamos a leer el versículo 5 y 6, que lo he salteado, pero es importante, ¿no? Antes le decía que de los deleites más que de Dios, en el versículo 4. Y el versículo 5 continúa diciendo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. El 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y seguimos con el versículo 8 y dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a toda buena obra. Réprobos en cuanto a la fe, en cuanto a toda buena obra. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, pero también, como también lo fue la de aquellos, ¿no? Y cuando habla de la de aquellos, en Janes y Jambres, vamos a ir a Éxodo 7:11. Les recuerdo, era cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y Moisés tenía la misión de sacar al pueblo de la cautividad de Egipto y tenía que comparecer ante Faraón para que el Faraón de Egipto les dé la autorización para retirarse. Y Moisés se presentó en nombre de Dios, en nombre de Jehová, para pedirle a Faraón y le dijo Dios, si Faraón te pide una señal, vos toma tu vara y échala delante de Faraón, le dice en Éxodo 7, versículo 8, para que se haga culebra. Entonces hicieron eso Moisés y Aarón, fueron ante Faraón, tiraron la vara de Aarón y se convirtió en culebra. Y así también Faraón llamó a sus hechiceros, Janes y Jambres es el nombre de los hechiceros de Egipto, para que hagan lo mismo, que tiren sus varas y se conviertan en culebras. Pero ¿qué pasó? Hicieron la magia, se convirtieron en culebra, pero las culebras de la vara de Aarón devoraron a los hechiceros de Egipto. Y el corazón de Faraón se endureció, dijo, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Así es el mismo relato, la misma comparación que está haciendo Timoteo a Pablo a su discípulo Timoteo, ¿no? Que así es el corazón endurecido en los postreros tiempos, decía, ¿no? Aquellos que niegan la verdad, que niegan la palabra, así como los hechiceros o como Faraón, que endureció su corazón delante de Dios. Todas estas cualidades que leímos anteriormente son cualidades de una persona sin Cristo, ¿no? Que ama los deleites
más que Dios, que ama los placeres temporales del pecado más que su palabra, ¿no? Y continuamos leyendo para llegar al punto que queremos tratar, y en el versículo 14 dice lo siguiente, en el 9 dice que no irán más adelante, ¿no? Aquellos que endurecen su corazón delante de Dios. Y en el versículo 12 dice, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, porque anteriormente estaba Pablo explicándole todas las dificultades que él tenía como apóstol, pero lo estimulaba también en el versículo 10 a que siga la doctrina, su conducta, propósito, fe, longanimidad, esa largura de ánimo, ¿no? Y continuamos con el versículo 13. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados, ¿no? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, ¿no? Dice que las personas sin Cristo, engañan y a la vez son engañados, ¿no? Por el príncipe de este mundo, por esas filosofías humanas que alejan el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra, ¿no? Y que desde la niñez, dice el versículo 15, le dice Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el versículo 16 dice, toda la escritura, es un versículo muy conocido, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo es la idea, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Y miren lo que dice en el versículo 15, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Sabemos que Timoteo tuvo a su abuela Loide y su madre Eunice que le enseñaron la palabra, ¿no? Por eso es que desde la niñez, pero qué importante hablando de la niñez, que la niñez conozcan la palabra de Dios, que se los instruyan la palabra de Dios, que se les enseñe las verdades de Dios, que lo alejan del mal camino, ¿no? Que lo alejan de tener estas cualidades de naturaleza pecaminosa desde que nacemos, esas cualidades que leímos anteriormente, impetuosos, intemperantes, crueles, amadores de los deleites más que de Dios, ¿no? Y quizás así, si se enseñara, ¿no? Hay una frase que siempre la leo, dice que si se permitiera la enseñanza de la Biblia en las escuelas, como se permite la enseñanza de la Biblia en las cárceles, porque en las cárceles se predica el Evangelio, hay un ministerio para poder llevar la salvación a los que están presos, que Dios también murió por ellos, el Señor Jesús. Si se permitiera que se enseñara, habría menos personas en la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios hubiesen creído en Cristo como Salvador, desde la niñez supieron las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo al recibir a Cristo podría haberlos protegido, ¿no? La salvación de tener todas estas cualidades, blasfemos, intemperantes, soberbios, sin afecto natural, dice, ¿no? Sin ese afecto natural. Y se me vienen tantas cosas naturales que queremos cambiarlas de naturaleza en este tiempo, el aborto, la ideología de género, que todo eso si se enseñara, si tuviera la palabra de Dios, no una religión, Dios, la palabra de Dios, lo que Dios dice, este mundo sería mucho mejor. Pero bueno, el príncipe de este mundo que Dios lo deja actuar, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, ¿no? Ese es su trabajo, pero sabemos que Dios es el que tiene la soberana voluntad. Y continuemos con este tema. El versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Por eso decía que importante que es conocer la palabra, porque la palabra viene, la fe también viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y dice para enseñar y para redarguir. ¿Y qué es redarguir? Redarguir es que te confronta, redarguir es tener un fundamento para, digamos, confrontar una postura.
Y eso es lo que Dios hace con nosotros. A través de su palabra, nosotros nos confrontamos y nos vemos reflejados tal cual somos. En la Biblia se nos describe tal cual somos: corazón engañoso y perverso, pecadores, condenados por la eternidad. El mundo, la naturaleza, la esencia del hombre está reflejada en la palabra. Pecador, condenado por la eternidad. Por eso el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar lo que se había perdido. El mundo ya está condenado. No se va a condenar, ya está condenado. Hay una oportunidad para eso. Hay una oportunidad para redimirse. Y es personal. Es a través solamente de la fe en el Señor Jesucristo. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, como les decía anteriormente. Y miren lo que dice en el primer versículo del versículo 4, del capítulo 4, perdón. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y continúa explicándole una riqueza en la palabra de Timoteo, que les invito a leerla, las que tengan Biblia, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dice, cuando es el tiempo y cuando no lo es. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la esencia del Evangelio, es la salvación de las almas a través de la fe en el Señor Jesucristo, para poder salvar a este mundo que está condenado. Dice, porque un día juzgará a los vivos y a los muertos. Y en Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? ¿Por qué un juicio? Porque el mundo está condenado por la eternidad. Qué privilegio que tenemos las que hemos recibido a Cristo en su corazón, de que no vamos a ser condenadas por la eternidad, porque ya nuestros pecados fueron juzgados en la cruz de Cristo. Y nosotras, las que somos sus hijas, aceptamos ese perdón, aceptamos por fe al Señor Jesucristo en nuestro corazón y tenemos la plena certeza de dónde vamos una vez que partimos de esta tierra, ¿no? Así que te animo en esta mañana que consideres que la Biblia dice, te redarguye, te muestra tu condición de pecadora delante de Él. Recibe al Señor Jesucristo en tus corazón en esta mañana. Considera tu situación de pecadora, pero también considera el amor de Dios, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en esa sangre derramada en la cruz para limpiar tu pecado, mi pecado, los pecados pasados, los presentes y los futuros, ¿no? Así que te animo a que puedas considerar tu situación delante de Dios. Es un capítulo muy lindo, muy hermoso, pero lo que le quería transmitir en esta mañana es eso, que la palabra de Dios nos redarguye, nos muestra, nos confronta con nuestra realidad, la realidad delante de Dios, ¿no? Así que oremos. Señor Jesús, gracias Padre Celestial por este tiempo, gracias por tu palabra, y te pido que, Señor, bendigas a aquellas personas oyentes de esta página que todavía no tienen a Jesús en su corazón, que tú las convenzas de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, amigas, oyentes de la página de Educación Bíblica, que tengan una excelente jornada en este día y que puedan considerar que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en la justicia que viene de Dios. A través de ella, como les decía anteriormente, conocemos nuestra condición delante de Dios y lo que Dios dice en cuanto a eso, ¿no? Que el Señor les bendiga muchísimo en este día. Muchas bendiciones. Chau, chau.